mujer es complemento, y es que Dios la inventó, instrumento tan perfecto, y es que no hay comparación, tan hermosa y delicada, requiere tu protección. No hay excusas, no hay pretextos, complementa el universo. Hey, que llore porque es feliz, que dé gracias por vivir, que disfrute esas flores que plantaste en su jardín, que por la mañana en la ventana mira al cielo y tomada de tu mano solo mire su consuelo. Porque el hombre y la mujer son el dúo más perfecto, porque nadie es el más, pero tampoco nadie el menos. Conversaciones que construyen. Éxito. Conversaciones que construyen. Alegría. Hola chicos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que nos están mirando. El día de hoy tenemos una invitada súper, mega especial y le damos la bienvenida a Angie. Gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias y la verdad es que quisiéramos como aprovechar el tiempo, hacerte las preguntas lo más que se pueda. Gracias por invitarme, es un privilegio poder estar con ustedes. Muchas gracias, Angie. Y bueno, para que los que nos están escuchando puedan conocerte, nosotros conocemos un poco de tu historia, pero quisiera comenzar con esta pregunta para que ellos conozcan quién eres. Y yo. Bueno, mucho gusto a todos los que estén escuchando esta grabación. Pues creo, estaba pensando en esa respuesta y creo que lo primero que se me viene a la mente, como quién es Angie, pues Angie es eh, una hija de Dios que pues sirve a Dios como maestra, hija de mis papás, Víctor, Ángela, y pues también una hermana, una nieta, muchos roles, pero al final creo que el que se me queda más grabado es, pues, hija de Dios. Bueno, y quisiéramos saber cuál es tu perspectiva de la vida al saber que vienes como de la descendencia de la parte de misioneros que habría. Bueno, pues para los que no conocen mucho acerca de mí, si alguna vez han escuchado sobre centros de fe, tengo el privilegio de ser la primera bisnieta del fundador de Centros de Fe en México. Y pues siento que es como un nombre grande para el cual la verdad no he podido como que llenar los zapatos de esa persona. Pero una de las cosas que Dios me recuerda y me sigue recordando es que no estoy llamada necesariamente a hacer lo mismo, pero sí estoy llamada a aprender y a tomar todo lo que puedo acerca de mi familia, acerca de su historia, su pasado, sus aprendizajes, para poder ser útil y servir a Dios mejor durante el tiempo que Él me tenga aquí en la tierra. Entonces, creo que el tener ese trasfondo me hace sentir muy honrada, muy nerviosa, muy expectante, porque no sé exactamente cuál es mi rol específico o cuál tal vez sería, no sé si hay un llamado o como se dice, un propósito específico por el cual fui creada o si son muchas cosas. Entonces, como expectante porque no sé exactamente qué es, pero solo sé que tengo que obedecer. Ok, gracias. ¿Cómo ha dado tu vida para continuar el legado de tu familia? Como tú lo comentas, eres la bisnieta ya. La primera, hay más, pero yo fui la primera. Creo que mi hermana fue la segunda, no estoy segura si mi hermana o un primo, pero sí. Pues creo que lo que a mí me hizo como tomar o apropiarme del el legado que tengo fue el escuchar la perspectiva de otras personas acerca de ese legado. Porque a veces cuando uno como crece en cierto entorno y tiene ciertos privilegios,
como que uno se acostumbra tanto a verlo que no es como consciente de lo que realmente uno tiene, lo que ha recibido. Y yo creo que la mayor parte de mi vida, o bueno, la mayor parte, pero mi niñez, yo tenía muchas quejas con respecto a por qué tenía que vivir en otro país, por qué tenía que crecer lejos de mi familia, pues obviamente no mi papá, mi mamá, pero el resto de mi familia. Y al principio yo lo único que anhelaba era tener una vida normal. Y recuerdo que yo pensaba, cuando yo sea grande y tenga mi vida y mis hijos no van a tener que atravesar lo que yo viví. Y no porque haya sido un proceso feo, pero simplemente no era lo que yo creí que debía tener o lo que yo miraba que otros tenían. Entonces, creo que toda mi vida pasé así, como pensando en eso, y finalmente hubo un punto en el cual Dios, a través de diferentes personas, me dio una perspectiva diferente, me ayudó a ver a través de los ojos de otras personas todo o parte de lo que mi familia había venido construyendo, y obviamente no construyendo porque yo sé que mi bisabuelo o sea, no creo que mi bisabuelo cuando empezó a hacer todo lo que hizo, dijo, para mis nietos o para mis bisnietos, o sea, no creo que él haya pensado en eso, o sea, realmente fue por el evangelio y el poder como que ver eso y ver cómo ellos fueron de impacto y han sido de impacto para muchas personas, pues eventualmente me hizo como darme cuenta y decir, ok, este es mi llamado, y no sé, o sea, no puedo decir como que, ay, yo voy a ser la que va a seguir con todo, porque pues no sé realmente, pero sí me da mucha tranquilidad y mucha como afirmación, es decir, ok, tengo que tomarlo, tengo que agradecerlo, tengo que aprender lo más que puedo de las personas que tengo cerca, especialmente si es mi familia, y pues simplemente, como les decía, obedecer a Dios. Y creo que precisamente ese es el proceso que Dios me está enseñando ahorita. Aunque toda la vida, ¿verdad? Toda la vida aprendemos a obedecer, pero precisamente ahorita como el ser sensible al Espíritu Santo, ser obediente, porque aunque tal vez tenga todo ese legado atrás, al final de cuentas, lo que importa es el hecho de que Dios me haya elegido para servirlo, sea cual sea mi trasfondo. Eso es lo que importa, que Dios sea el que haya hecho el llamado. Gracias, Angie. Muy bien, y a mí me gustaría, yo creo que desde chiquita creciste como con historias de todo lo que podría ser tu abuelito, ¿no? Pues fíjate que no hay una historia que yo te pueda decir, ay, de chiquita yo la escuché y eso me hizo decir, ay, voy a servir a Dios, porque realmente no. Te digo que yo de pequeña, en lugar de como que ver y agradecer, solo pues me da igual. O sea, y como crecí en otro país, no crecí en México con el resto de mi familia, entonces no estaba como que rodeada de gente que estaba hablando de mi bisabuelo o de mis abuelos, o sea, realmente yo no crecí con ese entorno. Para mí, yo conocí a mis abuelitos pues como mis abuelos, porque solamente los veía en ciertos tiempos, a veces una vez al año, a veces una vez cada 2 años, a veces 2 veces al año, dependiendo de lo que Dios tenía, pero una cosa que sí se me queda grabada en la mente, no que me haya hecho querer servir a Dios, porque, o sea, ese fue otro proceso aparte, pero que me marcó o me hizo como entender, como yo pienso que fue como cuando yo por primera vez percibí mi familia, o sea, de dónde venía, qué había pasado. Fue una vez que yo recuerdo que estaba, se iba, no me acuerdo si es que una misionera que vino a México se iba a ir, ella había estado viviendo aquí por varios años, y ella me regaló unos folletitos. Eran folletitos viejos de, no sé, de los 70s o los 80s por ahí, y tenían información, era como acerca de centros de fe, tenían información de mis bisabuelos, de la familia de ellos, o sea, mi abuela, sus hermanos, sus hijos, y entonces había fotos y venía ahí como una descripción de lo que ellos habían hecho y como su trasfondo y así. Y recuerdo que yo los estuve viendo y ese día, o sea, no fue como que recibí un llamado, pero como que algo me impactó y no puedo decirte, lo leí y lo capté, todo lo entendí porque estaba pequeña, tenía tal vez como unos 10 años. Pero el leerlo como que no sé, como que me puso sentimental, me hizo querer llorar, como que no sé, como que tal vez algo, creo que tal vez fue el Espíritu Santo como tocando mi corazón de alguna forma,
sin yo saber en sí por qué. Pero esa fue una de las experiencias que con respecto a mi familia, pues que yo recuerdo mucho, pues como que la primera vez que fui expuesta a eso y que entendí un poquito. Entonces, sí, y pues con respecto a las historias de mis bisabuelos y así, la verdad es que yo las empecé a escuchar más, como les decía, hasta como el 2016, yo me tomé el tiempo, Dios me permitió pues tomarme el tiempo para hacer un pequeño entrenamiento y era pues bíblico, tenía que ver con misiones y recuerdo que ahí fue donde yo escuché muchas historias. Obviamente no eran como que de primera mano, ¿verdad? No venían de mi abuela o así. Seguramente ya había escuchado antes, pero no había pues prestado atención, entonces escuché estas historias por primera vez y después recuerdo que al tiempo como que Dios me puso en el corazón de estar tiempo con mi abuela, poder aprender de ella, porque pues ella creció con mis bisabuelos. Y entonces como que de ahí empecé a preguntar y ya de ahí empecé a escuchar muchas historias. Y pues a mí realmente las historias que más me impactaban eran las historias de personas que hablaban acerca de cuando la avioneta mi bisabuelo manejaba, porque hubo un tiempo durante él en avioneta, lanzaba folletitos en diferentes áreas remotas y en esos folletitos venía el Evangelio. Entonces recuerdo que el escuchar historias de personas que habían conocido a Cristo a través de eso, creo que esa es una de las cosas que más me ha impactado, como ver que aún a pesar de tantos años después, aún a pesar de que ellos ya no están, eh, el Evangelio pues tomó lugar en la vida de esas personas y sus vidas han sido transformadas por eso. Entonces creo que esa es como que la historia que más se me queda, pues porque son muchas, pero esa es una de las que recuerdo. Muchas gracias. Y precisamente la siguiente pregunta es respecto a si te ha tocado trabajar ministerialmente con tu abuelita Ruth Martínez. Ya la hemos tenido aquí en una transmisión y ha sido de mucha bendición. Si te ha tocado trabajar con ella ministerialmente, algún evento, y qué experiencia ha sido la que más te ha impactado trabajando al lado de ella. Pues, como les estaba comentando, o sea, un tiempo después de que yo hice mi entrenamiento, quizás como un año después o 6 meses después, Dios empezó como a tocar mi corazón acerca del siguiente paso. Yo ya me había graduado de secundaria, bueno, prepa, y no estaba estudiando en la universidad. Entonces, las cosas se dieron para que yo me fuera a estudiar a México, porque yo vivo en Nicaragua. Y el propósito de mi ida a México era tanto estudiar, pero también poder estar con mi abuela y poder aprender de ella, porque yo tenía esa necesidad o esa carga de que pues no la conozco bien, no he crecido cerca de ella y había escuchado tantas historias que yo decía, pues yo quiero ver, quiero ver a ver cómo es. Y entonces de hecho Dios me dio el privilegio de no estudiar y más bien estar con ella trabajando como por 8 meses, 9 meses por ahí, como su asistente. Porque mi plan era estudio y soy su asistente, o sea, como que ambas cosas. Pero al final de cuentas no logré entrar a la carrera que quería y hasta tiempo después fue que estudié, pero estuve ese tiempo en espera y estuve con ella. Y pues la verdad es que creo que una de las cosas que más me impacta acerca de mi abuela, y no necesariamente, bueno, supongo que se la puede decir ministerial, porque sé que todo lo que ella hace lo hace para el ministerio, aunque no sea necesariamente en una iglesia o con reuniones con mujeres. O sea, es más como en el día a día, en cómo ella habla con la gente, cómo es intencional. Entonces, a mí me tocó ver todo eso. Y me tocó pues estar con ella a diario, a veces todo el día, a veces hasta la tarde, pero siempre estábamos haciendo algo, siempre ella tenía una tarea, siempre había algo nuevo que aprender y siempre estaba ella viéndose con gente, estaba buscando la forma de poder impulsarlos a hacer misiones o de alguna otra forma pues involucrarse más en seguir a Cristo. Y eso pues creo que lo que a mí me ha impactado y me impactó y me sigue impactando de ella es como ella no para, o sea, y ella, yo creo que, no sé si ya tiene 70 o está por ahí, está llegando, ya llegó, y ella es muy activa.
Entonces, eso a mí me impacta porque yo digo, hasta yo me canso más, hago menos a veces y luego la veo a ella como ella no para. Y siempre, como les digo, no es solo como porque sí, sino siempre es en pro del ministerio y de servir a Cristo. Escuchar historias acerca de ella cuando que a los 13 años ya había ido en casa por casa en una ciudad hablando de Cristo. Todas esas cosas pues me retan, me han retado. Y más que nada lo que a mí me ha impactado de ella, o de, bueno, de ella y mi abuelo, porque también junto con mi abuelito, no estaba solamente con ella, pero también pasaba tiempo con mi abuelo, era el hecho de poder ver cómo ellos realmente vivían el evangelio. O sea, creo que para mí eso me impactó porque yo no, o sea, me tocó crecer cerca de gente, o sea, mi familia que amaban a Dios, pero claro, cada familia tiene sus cosas, sus fallas, y creo que con mis abuelos, no es que no haya visto fallas, o sea, siempre hay, pero siempre veía a Cristo en todo, en la forma que trataban a la gente, en la forma que amaban a los demás, en cada decisión, en la forma en que se hablaban ellos. Entonces esa fue una de las cosas que a mí más me impactó, poder ver eso en ellos. Entonces, no puedo decirte como ministerial en el sentido de que, pues, sirviendo, predicando, creo que todo eso fue secundario, porque al final de cuentas fue como la vida, o sea, la vida diaria en Cristo, el poder ver el testimonio de Cristo, no solamente cuando te ven una vez por semana, sino en cada decisión de cada día. Entonces, esa ha sido como mi experiencia con ella y todavía lo puedo ver, aunque no estoy cerca de ella, estoy, gracias a Dios, trabajando un poquito apoyando en un proyecto que ella que tiene ahorita con personas viudas. Y bueno, a los que no saben, mi abuelita, bueno, mi abuelo falleció hace como año y medio y pues verla aún activa, verla aún perseverante, es un reto y es un ejemplo para mí. Muchas gracias, Angie. Ok, ¿y a cosas tú has tenido que sacrificar o que renunciar quizá para poder vivir una vida que te traiga a ti paz? Porque a lo mejor y tú querías, no sé, como nos comentabas al principio, que estaban en diferentes lados y que a lo mejor y había eventos o algo así. ¿Qué es a lo que tú tuviste que renunciar quizá para poder ser ayuda a tus padres y ser parte como de ese beneficio de estar dentro de la iglesia y todo eso? Pues, pues como yo nací y crecí rodeada de la iglesia, de una comunidad cristiana. Gracias a Dios, la escuela a la que fui, pues es cristiana y obviamente no es que todos los que iban eran cristianos, pero el ambiente y todo era así. O sea, realmente sí puedo ver que Dios como me protegió y me puso, o sea, no me hizo vivir ciertos ajustes que tal vez una persona que sus papás se convierten en pastores y esa persona tiene 15 años, o sea, es un ajuste grande. En mi caso, yo desde pequeña crecí, viví con eso. Pero claro, el crecer y estar rodeada de eso no significa que a veces no luchas con tener que experimentar ciertas cosas. Y yo para mí, en lo personal, creo que mi mayor carga, como lo mencionaba al principio, era el no poder estar cerca de mi familia. Mis papás, bueno, mi papá se vino a Nicaragua hace más de 30 años y mi mamá, pues como 3 años después, cuando se casaron, ella se vino para acá y pues yo aquí nací, aquí crecí. Pero obviamente no me tocó estar cerca de la familia como mis abuelos, incluso, o sea, la mamá de mi papá, de ellos, en temporadas sí Dios permitía que alguno se viniera por un año, por algunos meses, y así yo podía conocer mejor a esa persona, pero en realidad la mayor parte de mi vida yo no crecí acostumbrada a verlos. Al principio era una lucha, al principio era una de las cosas que yo decía, no quisiera, no se lo deseo a nadie, o sea, yo no puedo decir que voy a ir a visitar a mi abuela el domingo y eso, este, pero como en algún momento yo lo vi como un reto, lo vi como un privilegio que no tenía,
aparte de todas las otras cosas, ¿verdad? Porque como hijo de pastor o como hijo de personas que sirven a Dios, se tienen expectativas de uno, de que uno tiene que ser perfecto, que uno tiene que tener un buen testimonio, y luego cuando hay, o sea, cuando hay personas que generalmente no hacen nada malo, se portan muy bien, entonces ya haces algo pequeñito y ya la gente se asusta. Entonces, aparte de todos esos retos, y luego, por ejemplo, en la escuela, que me tocaba, o sea, con cosas pequeñas, que parecieran como chistosas, y sí, ahorita que las menciono, pero como por ejemplo no poder ir a la tienda sola, cosa que aquí es súper común, o sea, que los niños de 10 años, 9 años vayan. No podía como que todo el tiempo ir a verme con cualquier amigo o amiga que yo quisiera o con mis amigos. Eran ciertos privilegios de los cuales yo no gozaba, pero lo menciono porque ahora que estoy grande, un poco más grande, y veo todo eso, o sea, todo de lo que yo no experimenté, eh, estoy agradecida en realidad, porque todo eso me protegió, todo eso me mantuvo enfocada, todo eso me ayudó a quizás a aprender a ver las cosas de una perspectiva diferente. Entonces, han sido retos, han sido ajustes, pero en realidad han sido todos para mi bien. Entonces, sí, en algún momento se sintieron como cargas, se sintieron como retos, pero ahora pues veo que fueron una bendición. Incluso el no estar cerca de mi familia me ayuda y me ayudó a que cada vez que yo los veía, pues los disfrutaba más. A que si yo vivía cerca de ellos y luego no les hacía caso no les hubiera hecho caso por 5 meses o así, o sea, a esa diferencia que como no los veo, entonces los veo y es un poco, me obliga a ser un poco más intencional. Y ya de ahí creo que una de las últimas cosas que quizás en este tiempo, en esta temporada de mi vida, me ha tocado como sufrir más, es como ¿cómo se dice? Tal vez a veces el rencor de la gente, a veces hacia mis padres o a veces hacia ciertas decisiones que se toman. Mis papás empezaron una escuela, entonces también hacia ciertas cosas con respecto a la escuela. El ver todo eso, el ver que hay gente que no está contenta, el ver que hay gente que, o sea, hace tantas cosas en contra del Evangelio y gracias a Dios no nos ha tocado algo así grande o feo, pero simplemente esas cosas creo que ahorita han sido como las que a mí más me han afectado, pero me han hecho como, ok, estoy viendo desde adentro, estoy viendo, porque a veces uno cuando no está involucrado en el ministerio, eh, no ve, o sea, como que no entiende las luchas, pero los que están acá lo pueden ver y lo pueden percibir, entonces me ha hecho ser un poco más comprensiva y también cada vez que algo pasa, tratar de, aunque mi mente quiere juzgar al principio, tratar de, o sea, decir, ok, Dios, ¿qué estás haciendo? Y mejor voy a orar por esa persona, voy a tratar de no asumir, porque si así pasa con nosotros, la gente asume cosas, entonces nosotros podemos hacer lo mismo con otros, pero evitar asumir, sino orar por esa persona. Entonces creo que ese ha sido como que el último reto en ese tiempo, el tener que sufrir críticas o así, sabiendo que tal vez en muchos casos no son correctas y no tienen nada de verdad. Entonces creo que eso es el último reto por Ok, ahora. muchas gracias, Angie. Y yo quisiera preguntarte, como familia misionera, porque tuvieron que ir a Nicaragua, ¿cuál ha sido la experiencia más extrema que han tenido como familia? Porque obviamente Nicaragua es diferente a México, ¿no? Pero no sé si difiere mucho en las culturas y así como a lo que se vive aquí en México, pero ¿qué es lo más difícil que como familia ustedes han tenido que experimentar siendo misionera, la familia misionera en Nicaragua? Pues, bueno, hay muchas cosas que no recuerdo porque pues pasaron en mi niñez, o sea, en el caso de experiencias quizás con a veces que no hay suficiente dinero o a veces que no había como para comer, son cosas de las cuales yo he escuchado, pero no las recuerdo totalmente porque no, no lo viví como tan consciente.
ya de hace algunos años para acá hemos visto siempre pues que Dios provee lo necesario y todo. Y pues en realidad, con respecto a la cultura, gracias a Dios, sí es diferente la cultura de México a la de acá, eso sí, 100%, pero realmente a mí me pasó lo opuesto. Yo tenía la idea o la perspectiva de que yo era más mexicana que nicaragüense y que si yo me iba a México iba a ser muy fácil porque ya lo sé todo, ya hasta el acento lo puedo medio hacer. Pero cuando llegué a México, en el tiempo que estuve viviendo allá, me di cuenta que era muy diferente, pero, o sea, como crecí con la cultura nicaragüense rodeada, y no en un 100% porque obviamente mi ambiente familiar no era como la cultura nicaragüense, pero afuera sí me tocaba verlo. Entonces, en ese aspecto, eh, o sea, creo que gracias a Dios, ha sido bonito como el tener el cambio de cultura y haber aprendido ambas, un poquito de México, un poquito de Nicaragua, porque no es un 100%. Y en algún momento esa fue una lucha, el sentir como que no perteneces ni a México, no perteneces ni acá. Pero ahora, pues, te digo, ahora creo que lo veo como una bendición porque pienso, pues sí, o sea, al final de cuentas ni siquiera soy de acá ni allá, no soy de este mundo, no vivo para este mundo, vivo para la eternidad. Ajá, Entonces, sí. quizás así es como nos deberíamos sentir en general. Y pues de ahí, o sea, retos siempre han habido, o sea, al empezar la iglesia, al seguir queriendo que la iglesia crezca, a veces se llega a un punto en el cual hay como un estancamiento, entonces ese es un gran reto porque se siente una carga y uno quisiera ver tantos cambios, pero al final de cuentas el que hace los cambios es el Espíritu Santo y lo que nos toca a nosotros hacer es obedecer. Entonces puede que en algún momento vayamos a ver el resultado y puede que a veces tengamos que esperar más años para poder ver ese resultado. Entonces, siempre han habido muchos retos y así, pero pues en todo Dios ha sido glorificado. Y creo que finalmente uno de los así mayores retos a veces es también a veces ver como enemistades, a veces entre iglesias o el sentirte como indignado de ver que alguien tal vez que está en una posición de liderazgo o que está dirigiendo otra iglesia, ver cómo esas personas a veces no le hacen justicia al evangelio, o sea, no son fieles representantes, es como que es difícil, es pesado, es triste, pero pues uno ora, uno es obediente al Espíritu Santo y Él es el que hace la obra. No sé si Así. contesté la pregunta. Sí, sí, Angie, muchas gracias. Ok, y a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo se ve Angie en 5 años, en todas las áreas que tú quieras platicarnos? ¿Cómo te ves en 5 años? Pues, pues me veo sirviendo a Dios. 100% eso sí lo sé. Mi deseo desde hace varios años ha sido pues poder ir a otro país y servir a Dios ahí. Eh, Hasta el momento Dios no me ha dado como la pauta de que ese es el lugar, ese es el tiempo, pero estoy en el proceso de entrenamiento y yo sé que en cualquier momento Dios puede decir, y yo sin lugar a dudas voy a saber que, ok, ese es el tiempo, ese es el lugar, hazlo ya. Entonces ahorita he tenido como la oportunidad o la gracia de crecer más en Dios, más en cómo cimentar mi fe en el Evangelio y aprender incluso a servir a Dios con diferentes tipos de personas y pensamientos. Este ha sido como mi campo de entrenamiento. Entonces, solamente sé que me veo sirviendo a Dios. Pues sería lindo que fuera en otro país, pero si no es en otro país, siempre estando en el lugar en donde es la voluntad de Dios. Em, y pues no sé si casado con hijos, eso sería bonito, pero no es necesariamente mi meta. En este tiempo, mi meta realmente es estar cimentada en Dios, conocerlo bien o seguirlo conociendo de tal forma que yo no esté insegura y no haya lugar a dudas de mi creencia de Él y mi amor por Él, para que otros puedan realmente ver a Cristo en mí. Y pues el resto es agregado, llegará en su momento, llegará como Dios lo desee. Y mientras tanto, ese es
mi trabajo. Bueno, mientras tanto y después. Obviamente no es como que ahí termina. Pero por ahora, mientras estoy yo por mi cuenta, pues aprendo a confiar en Dios y obedecer sus instrucciones y su dirección para mi vida en cada temporada. Y sí. Muchas gracias. ¿Te ha tocado visitar algunos otros países para servir a Dios en alguna misión, congreso o algo así? ¿Y Pues cuál? sí, gracias a Dios. Eh, Gracias a Dios, sí, he tenido la oportunidad de viajar mucho, específicamente durante la edad de 16 y como 20 años por ahí, estos 4 años, Dios me dio la oportunidad de visitar muchos lugares, y en cada lugar, pues, aprendí mucho. El que se me quedó más grabado fue, mi primera vez que viajé a India, porque me ayudó a Guau, ver o a darme cuenta que el mundo no se trataba de mí, había mucha necesidad y por qué pasar toda la vida esperando hacer mi voluntad, si podía hacer la voluntad de Dios y ayudar a otros. Entonces, eso como que eso fue lo que marcó mi vida para el decir, yo quiero servir a Dios, quiero ser misionera como mis papás, porque siempre yo quería lo opuesto, o sea, yo decía como que no voy a hacer eso, voy a hacer lo contrario, y no estoy obligada a hacerlo, entonces eso me llenaba de mucho alivio. Pero después como que no fue de que Dios me dijo, lo tienes que hacer porque tu familia es así, sino que Dios me hizo ver por qué lo tenía que hacer. Y ya de ahí ha sido un proceso, obviamente. Dios va enseñando a través de diferentes cosas la necesidad de poder compartirlo. Este, y pues sí. donde me imagino que el evangelio no ha llegado en totalidad. Pues, Quisiera mira, creo que, te digo, tuve el privilegio de poder ver la necesidad y querer responder, porque, o sea, el proceso de responder a esa necesidad ha sido largo para mí, porque no lo hice desde que tenía 14, que fue cuando yo tuve esa experiencia y ya empecé a predicar o así. O sea, fue todo un proceso para mí y lo sigue siendo, pero creo que ya he avanzado en ese proceso de compartir a Cristo. O sea, creo que el salir me hizo ver esa necesidad, pero también pienso, como tú dices, o sea, no todos tienen ese privilegio de salir, no todos pueden ver la necesidad a como uno la ve y a veces Dios nos da oportunidades de salir y de ver y entender y a veces Dios en nuestro propio lugar quiere que nosotros podamos entender. Entonces, pues, o sea, yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado ahora que estoy acá en Nicaragua, que volví a mi entorno, a lo conocido, a lo cómodo, por así decirlo, es el pedir a Dios, o sea, como ayúdame a ver con tus ojos, ayúdame a sentir con tu corazón. Creo que esa era una de las frases de mi bisabuelo que él decía, quisiera ser los lentes de Cristo para ver el mundo como Él lo ve wow, y su marcapasos para sentir el mundo como Él lo siente. O sea, creo que cuando nosotros hemos conocido a Cristo y hemos entendido realmente lo que Él ha hecho por nosotros, no es necesario el ir a otro lugar para uno comprender y captar, porque Dios nos puede hacer experimentar eso en donde estamos. Pero, como tú dices, a veces la costumbre, a veces el crecer rodeado de eso, a veces la rutina nos hace olvidar. Pero Dios siempre nos va a dar oportunidades para poder nosotros querer tener ese deseo de servirlo verdaderamente. O sea, Dios, al final de cuentas, el Espíritu Santo es el que convence nuestro corazón, entonces Él puede darnos ese deseo. Con respecto a lo que tú decías acerca de que a veces el ir nos ayuda a ver, yo siempre estoy de acuerdo y sí lo voy a decir, si alguno de los que escucha esto tiene una oportunidad para ir a otro lugar, y no me estoy refiriendo a un viaje que voy a ir de turista, y no sé, sino de la oportunidad de servir, aunque sea dentro del mismo país, aprovechen porque realmente es una oportunidad que aunque tal vez no hagas mucho a como tú piensas, abre tus ojos y te ayuda a prepararte para poder hacer más en el futuro para Dios. Entonces, eh, aprovechar esas oportunidades y bueno, con respecto a lo que he podido ver y entender, creo que la carga que a mí me llegó cuando yo tuve la oportunidad de estar en India, y ese fue mi primer viaje así como de misiones, fue el ver tanta gente sin la oportunidad más remota.
Y no necesariamente que yo en ese viaje lo vi, lo percibí, lo capté todo, o sea, solo fue como un entendimiento general. Pero al regresar, Dios seguía poniendo esa cara en mi corazón, al seguir aprendiendo acerca de Él, seguir aprendiendo acerca de cómo puedo servirlo. Entonces empecé a ver más la necesidad, empecé a obtener información acerca de realmente cuáles eran las estadísticas y entonces ahora entender y, o sea, decir, wow, qué privilegiada estoy yo de poder estar aquí con el Evangelio, de poder recibirlo, de poder tener la libertad de tener una Biblia, de poder tener la libertad de tener diferentes versiones de la Biblia. Uno de los videos que a mí me impactó muchísimo, no sé si ustedes ya lo vieron, seguro que sí, es uno de unas personas en China recibiendo pues la oportunidad de la palabra y Ujú. ellos cuando la ven, o sea, están tan felices, están llorando, dicen tantas cosas y eso a mí me impactó porque así como tú decías, o sea, la gente que vive en los lugares más perseguidos generalmente son las personas que cuando vienen a Cristo y cuando comprenden el Evangelio, porque ese también es un proceso que Dios tiene que hacer, esas personas pueden, abrazar el Evangelio y no se sueltan y están dispuestos a lo que sea necesario para seguir a Cristo verdaderamente. Entonces, creo que sí uno lo puede ver cuando uno va, pero realmente desde aquí a donde yo estoy hay tantas oportunidades para aprender acerca del mundo, tantas oportunidades para aprender acerca de la necesidad que hay. Y nosotros que vivimos en este lado del mundo, en América, que tiene tanto acceso a la tecnología, tenemos acceso ilimitado a Internet. Creo que en México aún hay hasta más libertad, que en Nicaragua de repente una que otra cosa se restringe, pero gracias a Dios en el aspecto del Evangelio no. Entonces, nosotros que tenemos esa libertad debemos aprovecharla y usarla para bien. O sea, pasamos tiempo en Facebook, pasamos tiempo en Instagram, ¿y por qué no usarlo de una forma productiva en donde nosotros podamos aprender? Hay tantos recursos, tantos libros que podemos leer que podemos pues realmente poder aprender y entender y incluso decirle a Dios, o sea, tal vez no puedo viajar, pero dame una perspectiva, ayúdame a ver el mundo o sea, también yo puedo ver tantas cosas, puedo informarme de tantas cosas, pero al final como que Dios lo sella en darme realmente esa carga y darme realmente esa necesidad o sea, realmente todos somos llamados a servir a Cristo. Yo eso lo tengo como que 100% seguro en mi mente, en mi corazón. Y creo que antes, o sea, como que antes yo trataba de ser comprensiva con la gente que decía, no, pues Dios solo me ha llamado como para trabajar y ya. Y no es que yo esté en desacuerdo, yo estoy de acuerdo que a veces Dios nos llama a hacer luz en nuestros lugares de trabajo, pero lo que yo estoy en desacuerdo es personas que no están dispuestas a entregar su vida por Cristo, que no están dispuestas a renunciar a ciertas cosas por Cristo, que no quieren renunciar a su comodidad. O sea, y tampoco es que yo lo diga como yo sí lo hago, entonces por eso es tan mal. No, sino que lo digo como que eso es una de las cosas que me ha como que ha pegado tanto y como tú decías, a veces con los jóvenes que están empezando a conocer a Cristo y todo, a veces tal vez no hay una buena enseñanza acerca de que, o sea, venimos a Cristo y nuestra vida es para Él. Ya sea que Él nos pida que seamos una luz en nuestro entorno donde estamos, o sea que Dios nos pida hacer más. Pero al final de cuentas hay que empezar en lo pequeño, siendo fiel en lo pequeño, ya sea si yo estoy en la universidad o ya sea si estoy como estudiante o ya sea si estoy ya trabajando o en donde sea que Dios me tenga, en una escuela de música, yo soy llamado a hacer luz ahí. Y no puedo solamente hacer a Cristo parte de mi vida, estoy llamado a que Cristo sea mi vida, a seguir a Cristo con todas mis fuerzas, a ser discípulo de Cristo. Y un discípulo de Cristo no va a estar diciendo de que, sí, bueno, sí, a las 6 nos vemos para ver, sí, que me enseñes algo. No, o sea, un discípulo de Cristo está constantemente buscando oportunidades para aprender, para seguir al maestro, y de hecho, esa es una de las cosas que hacían los discípulos en el tiempo de Jesús, por eso es que a Jesús lo llamaban maestro, porque en ese tiempo habían muchos maestros de la ley que se convertían en maestros reconocidos. Y entonces, cuando ellos llamaban a una persona, y estaba escuchando esto, no recuerdo de dónde, pero lo estaba escuchando, que cuando ellos llamaban a una persona, la persona que era llamada se sentía muy como inteligente o capaz, porque no llamaban a cualquier persona,
llamaban a personas que eran o muy estudiadas o que eran muy buenas, o que tenían no sé, tal vez un nivel alto. Y por eso fue que cuando Jesús llamó a los discípulos, ellos, o sea, no lo podían creer porque un maestro, porque iba a estar eligiendo a pescadores, porque iba a estar eligiendo a cobradores de impuestos, porque, o sea, porque iba a elegir a todas esas personas que según los estándares judíos de lo que era un maestro, nunca elegirían a una persona así. Entonces, pues creo que sí, o sea, si realmente hemos conocido a Cristo y lo amamos y queremos seguirlo, entonces hay que hacer los sacrificios necesarios. ¿Tú lo ves que sea perspectiva tienes acerca de poder nosotros como mujeres poder estar en lugares donde quizá a lo mejor no son muy, ¿cómo podemos decirlo? Como muy sonados dentro de la iglesia, pero que es necesario que la iglesia entre a ese tipo de ámbitos, que quizá podamos apoyar, no a lo mejor las corrientes que no llevan un propósito de Dios, pero ¿tú qué piensas acerca de poder participar en lugares como la política, como sistemas sociales, que puedan apoyar a las mujeres, que puedan dar ayuda a las mujeres? Bueno, pues este es mi punto de vista y no crean que Sí, como que sí, sería exactamente el adelante. correcto, porque yo también estoy aprendiendo y de hecho estoy en el proceso de definir cuál es mi forma de pensar al respecto, porque gracias a Dios yo no crecí en un punto en el cual yo recibía opresión, al que yo era oprimida, al decir, no puedes hacer esto porque eres mujer, no esto. Más bien para mí fue al contrario, porque como solo fuimos 2 hijas, mujeres, entonces mi papá siempre nos apoyó y tampoco nunca nos obligó a hacer cosas de hombres, pero tampoco nos limitó a decir, no, es que eso es de hombre, no lo puedes hacer, siempre nos hizo parte y de hecho creo que nos empujó un poquito más porque esa es su personalidad, pero a la misma vez sabía, ¿verdad?, que éramos capaces de muchas cosas. Entonces, o sea, yo creo que sí, o sea, que es bueno ser parte de ciertas cosas siempre y cuando hay un propósito y siempre y cuando sea dentro de la voluntad de Dios. Y yo creo que una buena pregunta que nos podemos hacer y que este año yo me la estaba haciendo es como que o sea, si Jesús estuviera como en mi lugar, porque a veces no sé exactamente qué tengo que hacer y bueno, si Él estuviera en mi lugar, ¿qué haría? Y recuerdo que este año yo estaba tratando de decir, ok, ¿qué hago? ¿Intento esto o me quedo en lo mismo? Y estaba en ese proceso de decisión. Y entonces un día me hice esa pregunta, como que, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Y lo único que se me vino a la mente fueron las cosas que Jesús hacía cuando estaba en la tierra, que era pasar tiempo a solas con el Padre, obedecer lo que el Padre estaba diciendo o haciendo, o cómo se dice, seguir, porque él dice, yo solo hago lo que veo que el Padre está haciendo, entonces seguir lo que el Padre estaba haciendo y hacer discípulos, compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas y hacer discípulos. Entonces creo que de ahí todo el resto de las cosas que yo hago deben de alguna forma tener que ver con eso. Entonces, en mi caso, y yo te digo, yo soy maestra y ya llevo como 6 años siendo maestra, y una de las cosas que observo en la escuela es que solo hay mujeres, solo hay maestras. Y es una de las cosas que, o sea, hay maestros, pero solo hay como 2 o 3 y casi no están. Entonces, o sea, que quiero llegar con esto, o sea, es que la verdad nosotras como mujeres tenemos un deseo, una necesidad por ser parte, por ayudar y creo que eso es parte también de lo que Dios había dicho a Eva, como que ibas a querer gobernar y vas a querer estar sobre el hombre, pero no vas a poder. Y por esto no estoy diciendo que entonces no debemos hacerlo, sino que lo que digo es que esa es la tendencia de la mujer, a querer ayudar. Y como muchas veces, y especialmente en este tiempo de la historia, o no sé si antes pasó, pero ahorita lo he visto pasar mucho, al hombre se le ha como que bajado el valor, o por lo menos aquí en América, ¿verdad? En este lado del mundo, y se les hace ver como o infieles o como machistas, y claro, no es que yo esté diciendo que no sea eso, porque tristemente esa es la situación muchas veces, pero ver tanto eso, entonces la mujer dice, pues, ¿qué? No hay hombres buenos, entonces, ¿qué hago? Pues yo lo voy a hacer, yo voy a hacer esa tarea. Pero esa es mi conclusión. O hasta el momento esa es la conclusión a la que he llegado. Es bueno que como
vez nos involucremos, pero siempre tenemos que asegurarnos que estemos escuchando la voz de Dios y realmente haciendo el propósito. Y el propósito de Dios es que el hombre sea el que sea cabeza. Y lo que hace el diablo es que el diablo distorsiona todo. Entonces, todo lo que Dios tal vez tenía como un buen propósito en eso, entonces el diablo viene y trata de hacernos verlo completamente diferente. Entonces, o sea, claro, vemos que hay una necesidad de hombres valientes que se levanten, que hagan. Entonces, como una como mujer dice, pues, ¿qué voy a hacer? No sé, no me voy a quedar de brazos cruzados, voy a actuar. Pero creo que uno de nuestros llamados como mujeres, aparte de actuar y ser obediente en las cosas que Dios nos está pidiendo, es poder orar por los hombres. Y poder orar y decirle, Señor, levanta una generación de hombres que te amen, que te sirvan, que puedan dirigir buenas familias, porque lastimosamente hay tantos hombres que incluso dentro de la iglesia dirigen a sus familias o no las dirigen, o sea, no toman la autoridad, no toman las riendas de su lugar y es algo muy triste. Y luego es triste porque incluso a veces en cuestión de liderazgo, a veces no hay como una estructura fuerte. Son pocas los lugares o iglesias que yo he visto que los hombres están como que muy firmes en la palabra y enseñan a los hombres jóvenes. O sea, siento que siempre es al revés. O sea, hay muchas mujeres que están intercediendo, que están ahí, que quieren servir, que quieren compartir el evangelio. Y luego hay jóvenes que tienen la oportunidad de aprender de esas mujeres mayores, pero en el caso de los hombres no es muy común, o por lo menos hasta donde yo he visto, no lo he visto como algo muy común. Y eso es algo que a mí me preocupa, porque yo digo, o sea, yo sé que como mujer puedo lograr muchas cosas, pero yo quiero respetar el orden y la estructura que Dios tiene. Entonces, y por eso voy a volver a decir, no es que por eso estoy diciendo como que, no, solo quédate en la casa, solo haz esto, no hagas tareas importantes. Sí, hazlo, pero siempre asegúrate que Dios esté dirigiendo, que sea parte del propósito. Y si es algo que Jesús haría o que tú dices, el Espíritu Santo me está dirigiendo y con su palabra Él me está confirmando que eso es lo que yo debo hacer. Porque hay que tener mucho cuidado. Podemos ser confundidas y podemos querer hacer un acto bueno. Eso también es otra cosa que estoy aprendiendo. O sea, yo puedo querer hacer un acto muy bueno y puedo tener las mejores intenciones y puedo haber, no sé, o sea, se puede hacerlo y al final de cuentas, si no era parte de la voluntad de Dios, pues cuál es el objetivo de hacerlo, porque no va a ser fructífero. Tal vez en algún momento voy a ver fruto, pero no va a ser necesariamente el fruto que agrada y que honra a Dios. Entonces, pensaba mucho hace poco en cómo a veces el iniciar mal algo, aunque sea algo bueno, trae malos resultados porque no se inició bien. Entonces creo que hay que ser muy sensibles y orar y siempre también buscar el consejo de nuestras autoridades, una como mujer, o sea, preguntarle a una mujer madura, sabia, madura en la fe y preguntarle, o sea, ¿crees que esto sería algo apropiado? Y claro, siempre al final de cuentas escuchar la dirección de Dios, pero poder tener ese respaldo conforme a lo que vamos a hacer, porque es bueno ser luz, es necesario que seamos luz en donde estemos, y yo no tampoco digo como que hay que enfrascarnos solo en la iglesia y estar ahí en nuestras cuatro paredes, hay que salir, hay que ser la iglesia, hay que ser luz, pero con muchísimo propósito, muchísima intención, y creo que una de las cosas que tenemos que ver nosotros en nuestro corazón es, ¿estoy firme en la palabra? ¿Conozco verdaderamente a Cristo? Y respondérnoslo de forma honesta, porque podemos querer hacer grandes cosas y puede que Dios nos esté llevando por ese camino, perdón. Pero, pero si, ¿cómo se dice? Si yo no estoy firme espiritualmente, al final de cuentas, aunque esté en un buen lugar, en una buena posición, pueda hacer luz, voy a tambalear porque no estaba firme. Entonces hay que estar seguras en Cristo, que nuestro corazón dependa solo de Él, que nuestra plenitud esté solo en Él y el resto de las cosas vienen añadidas de la forma que glorifica a Cristo. Perdón. Ay, gracias. ¿Qué consejo tú le darías a las jovencitas hoy desde tu corazón? ¿Qué consejo tú puedes darles hoy a esas señoritas, a esas mujeres, a esas niñas, adolescentes? ¿Qué tu consejo les darías hoy, Angie, a todas las chicas? Pues mi consejo es encuentren su plenitud en Cristo. Ahorita, estés ya grande, no grande, pero como de mi edad, 25, o estés una niña pequeña, tienes 15 o tienes 19, o sea, van a haber muchas cosas que van a parecer importantes, que van a parecer necesarias,
que el mundo o la gente a tu alrededor, porque a veces ni siquiera es el mundo, a veces también la gente dentro de la iglesia nos hace sentir la presión de que eso es lo que tiene que hacer, ese es el siguiente paso. Pero si tu plenitud no está en Cristo, vas a poder hacer muchas cosas, avanzar mucho o no avanzar, cualquiera sea de las cosas, pero si tu plenitud no está en Cristo, ¿cuál es el propósito? No hay ningún propósito, es como que sientes que avanzas, pero no avanzaste en realidad. Y el problema es que nuestro corazón se pierde en las cosas vanas y terrenales de este mundo. Entonces, es mi consejo. Dile a Cristo, Señor, ayúdame a encontrar mi plenitud en ti, ayúdame a conocerte como mi todo, como mi creador, y ahí tomar el tiempo de decir como tu hija. Yo lo digo porque eso fue una de las cosas que yo hice. Hace algunos meses yo llegué a un punto de mi vida en el que dije, o sea, yo fui muy honesta con Dios y yo le dije, Señor, yo la verdad, o sea, tengo tiempo que no siento nada, no deseo buscarte, no lo deseo. Y yo no quiero venir delante de ti y decir te amo, te necesito cuando mi corazón no lo anhela. Yo no quiero mentirte. Entonces, solo te pido que cambies eso, que me hagas anhelarte, que me hagas desearte. Y Dios fue tan lindo que me quitó todo lo que me estaba alejando de Él y me hizo otra vez entrar en un proceso de anhelar y buscar más a Cristo. Y ahorita encuentro que mi conclusión y mi único propósito en la vida es servir a Cristo, hacer lo que Él me pida, y todas las demás cosas, aunque el mundo me diga que las necesite, vendrán cuando sea el tiempo correcto. Y vendrán si Dios quiere que me lleguen, y si Dios no quiere que me lleguen, no van a venir, pero mi confianza y mi plenitud no está en esas cosas, está en Cristo. Entonces, ese es mi consejo. Ora, pídele a Dios, Señor, ayúdame a encontrar mi plenitud en ti. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Ese es uno de los versículos, creo que está en Colosenses, que dice eso, que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y porque dice, porque lo pongamos allá, porque ahí nuestro corazón está escondido en Él. Nuestra verdadera persona va a ser revelada un día y ahorita nosotros estamos con Él, entonces pongamos nuestro corazón en Él. Si verdaderamente hemos conocido a Cristo, pongamos nuestra mirada en Él. Así que es mi consejo, busca las cosas eternas, pídele al Señor, sé mi plenitud, ayúdame a encontrar mi suficiencia en ti, porque todo lo demás, el resto de las cosas van a ser añadidas. No tengas miedo de que si voy a tomar las mejores decisiones, si realmente estoy sirviendo a Dios como debo, si realmente estoy caminando en su voluntad. Creo que si nuestra mirada y nuestra suficiencia está en Él, va a ser mucho más fácil saber que estoy caminando en el camino correcto. Y muchas veces ese camino no se va a ver como el de las demás personas, va a requerir tomar decisiones difíciles, que quizás a veces me va a hacer perder el amor o el respeto de ciertas personas, y no porque voy a ser grosera ni nada, sino porque voy a tener que tomar decisiones que la gente no necesariamente quiere que tome, pero al final de cuentas va a valer la pena, porque nuestra vida no es para esta tierra, o sea, nuestra vida es por un tiempo corto aquí, pero al final de cuentas es para la eternidad. Entonces vivimos para eso, vivimos para la eternidad, vivimos para seguir a Cristo, vivimos para conocerlo, fuimos creadas para adorarle, para estar con Él, para tener una relación con Él. Entonces hagamos lo que hemos sido llamados a hacer. Si tú ya tienes el privilegio de conocerle, aprovéchalo. No mucha gente tiene ese privilegio, y mucha gente que quizás se va a morir sin haber escuchado el nombre de Jesús por lo menos una vez, y tú lo has escuchado como 5 veces hoy. Entonces aprovecha esa oportunidad. Hay muchos tesoros en Él, hay mucha satisfacción en Él, y vale la pena vivir para Él. Gracias, Angie. Ok, yo quisiera que tú dirigieras unas palabras. Hay mucha gente que tenemos dos públicos, ¿verdad? Gente que es totalmente nueva, que nos ha sorprendido, que escriben o así, gente que nunca ha escuchado de Dios, que ha escuchado el mensaje a través de alguno de los videos. Y también hay muchas chicas que quizá a lo mejor en algún tiempo asistieron a la iglesia, quizá a lo mejor hasta sirvieron en una parte de la alabanza, algún ministerio, pero que lastimosamente a lo mejor se han alejado de Dios y les es muy difícil poder acercarse. Quizá a lo mejor luchan con la aceptación dentro de la iglesia o diferentes situaciones. Entonces yo quisiera que tú
en este momento tú les dieras unas palabras a aquellas personas que, tanto a las chicas nuevas que a lo mejor su primera vez viendo este video y a las chicas que quizá a lo mejor han servido pero están lejos de casa, ¿no? Lejos de la iglesia. Pues realmente mi consejo va a ser muy similar, pero quiero leer un versículo, creo que está en Eclesiastés, que dice, Eclesiastés 3:11, que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y me gusta mucho la parte que dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Una vez escuché, o sea, de que por esa razón siempre estamos preguntándonos que si hay algo más para esta vida, si hay algo más en este mundo, si realmente hay una razón para vivir, si vale la pena o si solo estamos aquí por casualidad. Y hay una razón, vale la pena vivir, pero no lo podemos hacer solas. Fuimos creados para conocer a Cristo, fuimos creados para estar en relación con Él. Por lo tanto, nuestro corazón no va a estar completo hasta que nosotros podamos estar en Él, podamos descansar en Él. Me parece que también había una frase de un señor hace tiempo que decía eso, que nuestro corazón no va a estar en paz hasta que podamos descansar en Él. Y creo que podemos buscar y buscar en todo, pero siempre, aunque haya una satisfacción temporal, va a llegar un punto en el cual nos vamos a sentir vacías otra vez y otra vez vamos a buscar en algo más y vamos a volvernos a sentir vacías al tiempo. Y es como un círculo vicioso que nunca tiene fin porque su fin está en Cristo. Cuando yo ya lo encuentro a Él, me deleito en Él, lo conozco a Él, entonces ahora sí le encuentro sabor a la vida, ahora sí veo el propósito de la vida y no lo voy a ver de una parte como lógica, sino lo veo con los ojos de Cristo, lo veo de su perspectiva. Y como decía hace poquito, o sea, fuimos creadas para la eternidad, para conocerlo a Él. Y nuestra alma, nuestro espíritu anhela a Cristo. A veces no lo sabemos, pero a veces sí, nos llega un momento en el cual entendemos que eso es lo que nuestro espíritu anhela. Y pues mi consejo es, prueba, dile al Señor, pruébame quién eres, enséñame más de ti. Tal vez estás batallando en creer, dices, no, o sea, es locura, la gente que quiere encontrar como consuelo o quiere encontrar un escape a este mundo tan malvado y difícil que vivimos. Y en realidad no es una mentira, es una imaginación, y yo te digo, prueba a Cristo, dile, Señor, enséñame que eres real, enséñame quién tú eres, enséñame cuál es el propósito que tienes. Y yo creo que Dios, en tu forma, en cómo tú escuchas, en cómo tú crees, Él va a hablarte y te va a mostrar más de Él. Porque ya Él puso esa espinita que está ahí molestándote, y tal vez por eso estás ahorita viendo esto, por eso tal vez aguantas hasta el final de esta transmisión. Entonces, pídele al Señor, dile, quiero conocerte, quiero ver si tú eres real y quiero ver si realmente hay un significado para esta vida, y creo que vas a terminar muy contenta. Y a veces no es el resultado instantáneo, pero Dios lo va a hacer. Él lo va a hacer y lo va a hacer en el tiempo perfecto. Por eso dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y va a ser Muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Y yo tengo una última pregunta muy rápida, no es tan espiritual, pero sí tengo la curiosidad. ¿Qué comida es la que te ha gustado más? ¿De la India, de México o de Nicaragua? Bueno, pues es que si me preguntas así que me ha gustado, hay una que me gusta todavía. Si me das a escoger entre esos tres lugares, bueno, en India no recuerdo como que tanto, porque la comida es fuerte. Tiene muchas especies, es pesada, es rica, pero para una persona que no está acostumbrada a comer comida pesada es difícil. Y los nicaragüenses aquí comen muy básico, o sea, son comidas que no llevan muchas especies ni nada, son más sencillas, muy ricas, pero más sencillas, entonces a veces es pesado para una persona así.
Entonces yo creo que yo disfruto mucho pues la comida básica y simple porque eso es lo que me rodea. Y mi comida favorita aquí en Nicaragua se llama fritanga y es Wow. comida frita, pero es plátano macho verde. Se corta así como en rebanadas súper delgaditas, casi como que si se rayara, pero en rebanadas largas, y se fríe y eso se llama tajadas. Entonces lo comemos las tajadas con ensalada de repollo y ya sea que puede ser pollo asado, cerdo asado, carne asada. Y pues eso es algo que yo disfruto, la verdad, comerlo, puedo comer una vez a la semana y no me cansa. Este, y sí, esa es la que más me ha gustado y me sigue gustando hasta la fecha. Así que si algún día vienen a Nicaragua, sin lugar a dudas, van a probar la fritanga. O sea, no les digo, vayan a un lugar, van a ir, es seguro. Porque sí, eso es muy común acá. Ay, qué rico. Pues muchas gracias y quiero agradecer tu tiempo, Angie, y también quiero agradecer y decirte de corazón que aunque sea indirectamente, el sacrificio que tú has hecho junto con tu familia ha bendecido a muchas familias más y entre ellos pues somos nosotros. Mis papás son fruto de el trabajo que hicieron tus bisabuelos, Pastor Daniel Oz, y pues hasta esta generación continúa, y aún la iglesia que nuestros papás tienen, pues aún indirectamente son frutos de esos sacrificios, de ese sí que dijeron tus familias, tus bisabuelos, tus papás, y ahora pues a ustedes también les corresponde, no sé, lo que Dios va a hacer con ustedes, pero sé que va a ser grande. Si lo que hizo tus bisabuelos hasta ahora ha traído un fruto increíble, imagínate lo que va a pasar contigo. Admiramos mucho a sus familias porque son familias, como lo dice la palabra de Dios, de generaciones como las de Abraham, que son de bendición, y sus familias han sido de bendición y nos ha alcanzado a nosotros. Agradecemos, bendecimos sus vidas porque han dicho sí, y sé que hay mucho sacrificio, muchas pruebas, pero vale la pena. Y gracias, Angie, por este tiempo. Bendecimos tu vida. Estamos muy contentas de haber tenido esta oportunidad, de verdad, y esperamos pues continuar sirviendo a Dios. Ojalá que nos dé la oportunidad de seguir haciendo otras cosas juntas, proyectos, pero por el momento yo estoy más que agradecida por habernos dado este tiempo. Gracias. Muchas Pues gracias. gracias a ustedes por considerarme y muy lindas las dos. Sí se parecen, no me había fijado hasta ahorita que estás hablando. Muy lindas las dos y pues qué privilegio también es poder ser familia con muchas personas que a veces ni conocemos, pero como sabemos que aman a Cristo, sentimos esa conexión instantánea, esa confianza de saber que son personas pues que nos van a hacer bien. Y gracias a Dios pues que nos ha conectado y nos permite trabajar para su obra, para que más personas puedan conocerlo a Él y puedan estar contentos, satisfechos y listos para la vida en la eternidad con Él. Sí, pues gracias, Angie, bendiciones y un abrazo hasta Nicaragua, que el Señor te siga usando increíblemente, amamos a su familia y la admiramos. Un fuerte abrazo y que el Señor te siga usando poderosamente a donde quiera que vayas. Sí, muchos abrazos, Dios les bendiga. Bendiciones, Angie, gracias. Adiós. Gracias, gracias.